Hola, mi nombre es Enrique Arias, miembro del equipo laboral de Pérez Llorca, Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En esta nueva edición abordaremos como tema central las principales obligaciones laborales de los teletrabajadores. Como noticia nacional, comentaremos un pronunciamiento de la Corte Suprema que valida el despido de un trabajador que incumplió las indicaciones de su descanso médico, y finalmente, como noticia internacional, comentaremos un pronunciamiento del Tribunal Español que validó el despido de una trabajadora que utilizó indebidamente un beneficio de su empleador. Como tema central de este capítulo abordaremos las principales obligaciones laborales de los teletrabajadores a propósito de las recientes modificaciones de julio de 2026 que se han incorporado a la reglamentación normativa del teletrabajo. Si bien esta modalidad supone una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios laborales, en tanto no se requiere la asistencia al centro de trabajo, ello no enerva ni exime al teletrabajador del cumplimiento de sus obligaciones laborales, como son ejecutar personalmente las funciones asignadas al puesto en modalidad de teletrabajo dentro de su jornada laboral, así como observar y cumplir las indicaciones y disposiciones del empleador. Además, el teletrabajador debe encontrarse disponible durante la jornada del teletrabajo, participar en las capacitaciones que programe su empleador y debe cuidar los equipos entregados por este para la prestación de sus servicios. Precisamente sobre esta última obligación, la normativa del teletrabajo dispone que el teletrabajador debe conservar y custodiar diligentemente los equipos, programas y demás bienes proporcionados por el empleador, utilizándolos exclusivamente para fines laborales e impidiendo el acceso de terceros. Asimismo, precisa que cuando existan fallas técnicas o de conectividad ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, estas no podrán ser consideradas una infracción disciplinaria ni justificar descuentos a la retribución del teletrabajador. Para ello, es necesario que este último acredite oportunamente la ocurrencia de los inconvenientes a través de los canales de comunicación establecidos por el empleador. Lo comentado es una precisión incorporada recientemente a la reglamentación del teletrabajo. De otro lado, la modificatoria ha incorporado la definición de actividades particulares realizadas durante la jornada de teletrabajo. Según el reglamento, constituye toda aquella actividad que no guarde relación con las actividades laborales, precisando que el teletrabajador puede realizar actividades ajenas a sus funciones únicamente cuando cuente con las licencias y permisos otorgados por el empleador. De modo que, en caso el empleador detecte que el teletrabajador ha realizado actividades particulares no autorizadas, podrá solicitarle que las justifique, y en caso el teletrabajador no presente una justificación o la justificación presentada evidencia un incumplimiento de sus obligaciones laborales, la normativa autoriza al empleador a iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente para determinar la eventual comisión de una falta y la sanción aplicable. Otra modificación relevante está relacionada con el cambio del lugar habitual de teletrabajo. Si bien el teletrabajador mantiene la facultad de modificar el lugar desde donde presta servicios, la nueva reglamentación del teletrabajo exige al teletrabajador que comunique a su empleador sobre dicho cambio con una anticipación de 5 días hábiles, salvo causa debidamente justificada. La comunicación que realice el trabajador tendrá el carácter de declaración jurada respecto de que el nuevo lugar cuenta con las condiciones informáticas y de comunicación óptimas. Finalmente, incorpora como obligación del teletrabajador la realización de las pausas activas conforme a las indicaciones impartidas por el empleador dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En definitiva, las recientes modificaciones a la reglamentación del teletrabajo precisan las obligaciones del teletrabajador y las facultades del empleador para supervisar su cumplimiento. Por ello, recomendamos contar con políticas internas que prevean de forma clara las obligaciones del teletrabajador, incluyendo las reglas sobre el reporte de labores e informar a los teletrabajadores sobre sus obligaciones y prohibiciones, el uso adecuado de equipos, entre otros. La noticia laboral del Perú se refiere a la casación laboral 29.164/2024 Junín, en la que se validó el despido de un trabajador por incumplir las indicaciones de su médico tratante durante su descanso médico. En el caso concreto, un trabajador que ocupaba el cargo de supervisor de mina fue despedido por incumplir con sus obligaciones laborales, así como el procedimiento interno de descansos médicos del empleador y el reglamento interno de trabajo. El empleador identificó que durante la vigencia del descanso médico, en el que se le prescribió el uso de bastón y evitar realizar actividades que perjudiquen su recuperación, el trabajador acudió a un centro de esparcimiento nocturno sin bastón. Además, se verificó que estuvo de pie en la pista de baile e ingiriendo alcohol, situación que contravenía las indicaciones que estaba obligado a observar durante la vigencia de su descanso médico.
El trabajador despedido cuestionó judicialmente su cese y solicitó su reposición, alegando que se habría configurado un despido fraudulento o, en su defecto, un despido lesivo de derechos fundamentales. En primera instancia, se amparó la demanda y se ordenó la reposición por haberse configurado un despido fraudulento, y en segunda instancia, se ratificó dicha decisión, pero se ordenó su reposición laboral por haberse configurado un despido lesivo de derechos fundamentales. No obstante, luego de analizar el caso, la Corte Suprema validó el despido y por consiguiente declaró infundada la demanda, señalando que el trabajador incumplió las obligaciones previstas en la ley y aquellas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa. Asimismo, precisó que el incumplimiento de las indicaciones médicas durante un descanso médico quebrantó la buena fe laboral, pues afectó los valores de confianza y honestidad que deben primar en toda relación de trabajo. Y en tu empresa, ¿cómo se gestionan las eventuales situaciones disciplinarias vinculadas con el incumplimiento de las restricciones emitidas en el marco de los descansos médicos? La noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó el despido disciplinario de una trabajadora que utilizó indebidamente un beneficio otorgado por su empleador, consistente en la reducción de jornada por encontrarse al cuidado de un familiar dependiente. En el caso bajo comentario, la trabajadora tenía desde 2018 una jornada reducida de 15 horas semanales para cuidar a su madre. Tras el fallecimiento de esta, solicitó mantener la jornada reducida, alegando que debía cuidar a su padre, quien había sido declarado dependiente debido a un diagnóstico de deterioro cognitivo y demencia. Inicialmente, su empleador aceptó la solicitud, sin embargo, posteriormente contrató a un detective privado para verificar la veracidad de la situación reportada por la trabajadora, el cual emitió un informe con los hallazgos identificados. Con dicho informe, el empleador tomó conocimiento de que el padre conducía, hacía compras, regaba sus plantas y acudía solo a jugar dominó, y que incluso durante los días de vigilancia la trabajadora únicamente había acudido una vez al domicilio de su padre, permaneciendo allí menos de 2 horas. Con base en estos elementos, la empresa concluyó que el beneficio de reducción de jornada no estaba siendo utilizado para el cuidado efectivo del padre, sino para una finalidad distinta. Por ello, procedió con el despido disciplinario, invocando el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza previstos como faltas muy graves en el convenio colectivo. La trabajadora cuestionó judicialmente su cese y solicitó su improcedencia, pero el referido tribunal español confirmó que su conducta constituía una transgresión a la buena fe contractual suficientemente grave como para justificar el despido, y por consiguiente declaró procedente el cese sin derecho al pago de indemnización ni salarios de tramitación. Y en el Perú, aunque nuestra legislación también reconoce medidas vinculadas a la conciliación entre la vida laboral y familiar, su uso debe corresponder con la finalidad que justificó su otorgamiento. Si el empleador acredita que el beneficio fue obtenido mediante información falsa, la conducta podría ser evaluada como un incumplimiento grave de la buena fe laboral y de entrega de información falsa, siempre que la sanción respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, síguenos en YouTube, Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Pérez Llorca, Miranda y Amado podrás encontrar los enlaces a las noticias laborales que hemos comentado. Hasta la próxima.